se me va a pasar. Yo tengo los calores de... Bueno, ahí estamos grabando. Vamos a hacer un problema de alterna inventado por mí. Vamos a dibujar entonces una fuente. Le vamos a poner una resistencia en serie, una cariñosamente llamada bobina o inductor y un capacitor. Tengo pulso para la miércoles. ¿Me prestas una hoja del cuaderno? Porque con una hoja acá arriba anda más mejor. Me quedo corta. Le pongo una hoja arriba a la tableta gráfica. Esto es para los televidentes. Entonces las líneas me salen más suaves, porque desliza el lápiz con rozamiento y tengo más control. Bueno, entonces esta R le vamos a poner valores. Esta L, a la L le vamos a poner, voy a tirar números, 20 milli Henry. A este vamos a poner, no sé, 16 valores que te venden en las casas electrónicas, microfaradios. Y acá la resistencia le vamos a poner, no sé, 22 ohms. Las resistencias y los capacitores tienen una serie que nunca supe la fórmula, pero con el uso y costumbre, si te dicen un capacitor de 17 microfaradios ya te suena mal. No hay de 17, hay de 16. Si te dicen de 19 microfaradios, no se consigue, hay de 22. De 20 no, 22. Y así, de 16 salta a 22, después de 22 salta a 25, después, no sé, y hay números dados. Y lo mismo pasa con las resistencias. Siguen una serie, no sé, estandarizado así. Bueno, y acá entonces le vamos a poner a la fuente, lo vamos a conectar esto al enchufe, 220 voltios, 50 Hz. Los Hertz son importantísimos porque nosotros en todos lados aparece lo que se llama omega, que lo llamamos frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia. En este caso, esto va a dar 314, 1 sobre segundo. Porque estás multiplicando, ¿ves? 50 por 2 es 100, y 100 por pi, 314, ¿sí? 3,14. Lo que viene después, solo Dios lo conoce. Sí, después del 14 viene 15, 9, 2, o sea, sería 314,1, anda a cagar. Bueno, entonces con omega, ¿qué vamos a calcular? ¿No? Nosotros habíamos visto que el inductor y el capacitor tienen lo que se llama reactancias, que se miden en ohms, que es su resistencia a la corriente alterna. Si acá en vez de poner una fuente alterna hubiéramos puesto una pila, ¿qué pasaría, señor Francisco? ¿Qué pasaría? Sí. Estaríamos continua. ¿Circularía corriente por ese circuito? Fíjese que hay un capacitor. Al conectar la pila, circularía corriente hasta cargar el capacitor. Y una vez que el capacitor, mientras circula esa corriente transitoria, habría una diferencia potencial en L, que sería la derivada de esa corriente respecto al tiempo por L, y habría una diferencia potencial en el capacitor variable que iría aumentando con el tiempo, ¿no? Acá habría un voltaje porque sería una corriente variable justamente, y existe la derivada. Pero una vez que se cargó el capacitor, el capacitor se comporta como un circuito abierto porque es un aislante. Entonces queda el capacitor cargado, 0 voltio en la bobina porque no hay corriente, y 0 voltio en la resistencia porque no hay corriente. ¿Bien? Así que la bobina y el capacitor para la continua tienen un comportamiento que depende de la forma de cómo varíe la corriente en el tiempo. Bueno, nosotros si alimentamos un circuito con una fuente de tensión alterna, bueno, yo estuvimos analizando por separado a la bobina y al capacitor, y después a la bobina con la resistencia, el capacitor con resistencia, y finalmente analizamos el circuito de regresión.
Y habíamos visto que la corriente que circula acá, que es la misma para todos los componentes, la vamos a llamar I con mayúscula, esa corriente la podemos medir con un amperímetro, ¿no? Yo podría acá intercalar un amperímetro de alterna A. El amperímetro va a medir un valor I que se llama valor eficaz, ¿cierto? Y todos los valores que nosotros vamos a calcular a partir de la I eficaz, ¿sí?, van a ser valores eficaces, que son los que medirían instrumentos. Por eso yo decía, podemos agarrar ahí en el laboratorio, pedir una bobina que diga su valor en henrys, una resistencia y un capacitor, iterar los valores y al montar el circuito calcular los voltajes que va a haber, que es el 20, y verificarlos. Pero bueno, tenemos confianza en la ciencia. Bueno, ¿cómo son las reactancias? Tenemos la reactancia, ¿sí?, inductiva del inductor, omega L, perdón, XL, que es, bueno, me deschavé, omega por L. Y la capacitiva, XC, que es 1 sobre omega C. Bueno, estos valores vienen en ohms. ¿Y para qué sirven? Y bueno, porque el voltaje eficaz en el capacitor va a ser justamente XC por I. Y el voltaje eficaz en la bobina va a ser justamente XL por I. Para poder hallar I, tenemos lo que se llama la impedancia del circuito. Entonces, para entender un poco mejor esto, vamos a los diagramas de fase, que yo cariñosamente le digo diagramas fasoriales, y no del faso, de la fase. Entonces, ¿qué tenemos en los diagramas fasoriales? Tenemos BL y BC, ¿sí? Seguramente esto después lo tenga que modificar. Vamos a hacer BL 3 cuadraditos para arriba y BC 2 cuadraditos para abajo. BL y BC, ¿sí?, que están a 90 grados de lo que es la B en la resistencia. Después hacemos el diagrama en escala de lo que nos dé a nosotros, o en escala aproximada. Bueno, entonces esto es la voltaje en la resistencia, voltaje en la bobina y voltaje en el capacitor. Entonces nosotros ya vimos la clase donde se explica que estos son flechas que están girando en el sentido antihorario con velocidad angular omega y van describiendo en el tiempo funciones senoidales que están desfasadas, lo que marca acá el ángulo entre cada uno de los tres vectores. Pero si nosotros sumamos los vectores, vamos a sumar BL con BC, son colineales de sentido opuesto, así que me va a quedar un vector así, de un cuadradito para arriba. Este vector se va a llamar BL menos BC. Y ese vector ahora lo voy a componer, es decir, sumar vectorialmente, quiere decir componer, con BR, haciendo la diagonal de este rectángulo, ¿bien? Del paralelogramo. Y me da entonces que esta es la B de la fuente, porque es la suma de los tres voltajes. ¿Bien? Lo vamos a llamar B a secas a la B de la fuente. ¿Sí? Ponemos acá B. ¿Bien? Me tiene que dar 220 voltios. Este es el módulo de B. Pero B tiene un ángulo de fase. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica está en fase. La corriente eléctrica, si la representamos con un fasor, está en fase con BR y a 90 grados de BL menos BC. ¿Bien? Bueno, entonces si represento en este mismo diagrama a la corriente eléctrica, le voy a poner con azul. Espera, vamos a hacerle el mismo vector de color azul.
esta es la corriente eléctrica ahí. Bueno, entonces, si yo multiplico por el valor de I, por el valor numérico de I, a todos los voltajes, ¿sí? Perdón, primero lo divido, no, lo multiplico viene después, que eso sería la potencia. Entonces voy a tener un diagrama equivalente, es decir, proporcional, pero en vez de tener voltios va a tener ohms. Ahí. Entonces, para pasar de acá a acá, ¿sí? Voy a dividir por el valor de I a todos los voltajes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo si ABC lo divido por I? Miremoslo acá. Paso I dividiendo, tengo XC. AB lo divido I, tengo XL. Entonces, vamos a usar color verde. Entonces, esto que está acá sería XL, esto sería XC, y esto va a ser XL menos XC. Esto va a ser R, y esta B, que la voy a borrar, va a ser la impedancia. Bien, bien, bien. Va a ser Z. Entonces, a partir de esto que está acá, vuelvo al negro, podemos calcular justamente, junto con R, la impedancia del circuito. Que va a ser Z igual, mirando este dibujo, hay que hacer Pitágoras. La raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC elevado al cuadrado. Entonces, para calcular Z, no necesito saber si XL es mayor que XC o menor que XC. Porque, como acá la diferencia puede dar positivo o negativo, pero se eleva al cuadrado, la impedancia va a dar lo mismo. ¿Bien? Bueno, entonces, si nosotros calculamos la impedancia, con la impedancia puedo sacar la corriente, ¿ves? Porque Z a su vez es B sobre I. O sea que la corriente la voy a sacar como la B de la fuente dividido Z. ¿Bien? Bueno, entonces empecemos calculando, ¿sí? Todo. Empezamos calculando XL, XC, ya tenemos omega. Ya empecemos calculando XL, XC, luego Z y luego la corriente. Porque después, una vez que tenemos la corriente, vamos a calcular BCI, BL y BR. Y vamos a ver que la suma algebraica, la suma, ¿sí?, numérica de BC más BL más BR nos da 220. ¿Está bien? Porque es una suma vectorial. Bueno, acá habría que meter un corte, porque vamos a hacer un montón de cuentas. Así que mejor cortamos acá y después, nada, cada uno en su casa haga las cuentas, hasta todos los valores y las fórmulas, lo que hay que calcular. Así que chau, hasta luego. Chau, Alan. Chao.